Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que estamos aquí una vez más reunidos a través del Zoom, hermanos, para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y agradezco por su asistencia, por hermano Julio, que Dios lo bendiga, la hermana Angie, hermano Sergio, hermana Carmen, hermano Francisco, hermana Irene. Amén. Vamos, hermanos, hermana Angie también, lo mencioné, hermana Irene, hermana Carmen, cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga. Y vamos, hermanos, a entrar al tema, al curso de fundamentos de la doctrina cristiana. Amén. Vamos, hermanos, para eso orar. Voy a pedir, hermanos, que oremos ahí donde ustedes estén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta oportunidad una vez más por esta noche que nos das de poder aprender tu palabra, de poder conocerla, Señor, de poder vivirla. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Señor, ponemos en ti nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra fuerza, Señor. Muchas veces, Padre mío, se levantan situaciones, Señor. Te pido, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que esté, Señor, pasando un momento difícil. También te pido por mi vida, Señor, para que me des fuerza, fortaleza, Señor, para seguir avanzando, Señor, y seguir, Padre mío, poder preparándome para que mis hermanos, Señor, también puedan aprender cada vez más. Te pido por cada uno de ellos, Señor, por sus familias, por su vida, Señor. Y si ellos han entrado es porque tienen interés de aprender, Señor, tu palabra. Ayúdalo, Señor, a cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, sus circunstancias, conoces, Señor, su familia, conoces, Señor, sus necesidades. Dale la fuerza, fortaleza, Señor, en todo aspecto, en su trabajo, en sus estudios, en sus finanzas, Señor, en sus hijos, en sus hijas, en sus familiares. Bendice, Señor, el hogar. Bendice los matrimonios, Señor, que están ahí escuchándonos. Y vamos ahora a aprender tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Primeramente, hermanos, tenemos que aprender de que cuando hablamos de doctrina fundamental del cristianismo, hermanos, hablamos de doctrinas básicas y fundamentales. O sea, hablamos, hermanos, lo que es la columna vertebral de lo que creemos. Amén. De lo que creemos, de lo que la Biblia está revelando. Doctrina, hermanos, es importante que nosotros aprendamos doctrina porque eso, hermanos, es como nuestra lista de fe, es aquello que creemos, es aquello, hermano, que vamos, hermano, nosotros a aprender y vivir, ¿no? Entonces es muy importante, hermanos, conocer doctrina. Hay muchas personas que dicen que no, la doctrina separa, la doctrina desune, la doctrina trae división. Mejor es hablar del amor, es hablar de la misericordia, es hablar de la gracia, pero la doctrina divide. Pero hermano, creo que hay un error grande en esa expresión. Porque si nosotros sabemos doctrina, la doctrina nos va a ayudar a vivir mejor. Si tenemos sana doctrina, tendremos creyentes sanos, gente, hermanos, que entenderá su fe. Es importante que tú conozcas doctrina, porque tú tienes que conocer tu fe, tú tienes que conocer tu doctrina, tu enseñanza, tú tienes que entender lo que Dios te está revelando en su palabra. Cuando tú vas a aprender doctrina, también va a traer madurez a tu palabra, a tu vida, va a traer madurez a tu vida cristiana. Te vas a comenzar ya a afianzar, te vas a comenzar ya a establecer en las cosas de Dios. Hay muchas personas que se acercan al Señor, se acercan a la iglesia, buscan a Dios, pero no se afirman. Entonces, la doctrina cristiana te va a ayudar a afirmarte, te va a ayudar a que tú te afirmes, a que tú seas fuerte, a que tú conozcas la palabra y que nadie te va ya a engañar, porque tú vas a conocer doctrina básica. Entonces, doctrina fundamental del cristianismo es, hermanos, la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Ahora, ¿qué exactamente significa doctrina? Doctrina, hermanos, viene de la palabra enseñanza. Doctrina, dice, es una enseñanza sistemática, amén, ordenada con un objetivo determinado, conocida por la revelación divina, por la revelación bíblica, amén. Doctrina, hermanos, es una enseñanza que se encuentra en varios pasajes de la Biblia. No se puede sacar una doctrina solamente de un texto, no se puede sacar solamente enseñanza, una doctrina básica de un texto solamente, porque es, hermanos, muy poquito, es, hermanos, muy peligroso sacar una doctrina fundamental de un texto. Hay muchas sectas, hay muchas iglesias que tienen herejías, muchas sectas, que determinan su doctrina bajo un texto, y eso es peligroso. Hay ciertas palabras, la Biblia es palabra de Dios, pero hay ciertas palabras que han sido palabras particulares, palabras,
palabras para ciertas personas, ¿no? No se va a decir de que, hermanos, vamos a agarrar una palabra fuera del contexto y vamos a hacer una doctrina. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos, de que cuando hablamos de doctrina, hablamos que esa doctrina, esa enseñanza, está fundamentada en varios pasajes de la Biblia, en varios pasajes de la Biblia. Amén. Está fundamentada en varios pasajes de la Biblia. No solamente se fundamenta en un texto. Amén. Eso viene a ser doctrina. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es Dios? Solamente un comentario, no me tiene que decir un texto, no tiene que decir, "Mire, hermano, Romanos tanto. No. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? ¿Por qué usted cree que Jesús es Dios? ¿Alguien, hermanos? El Hijo de Dios es el único Hijo de Dios porque es enviado, eh, es enviado por el mismo Dios, por eso que lo llaman Jesús, es Dios también, ¿no? Eh, Amén. Muy bien. ¿Algún aporte más? Hermano, porque Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, hermanos, sí, ahí están. ¿Alguien, hermanos, alguien más que aporte? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Días, en el libro de San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Amén. Dios, Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Amén. Muy bien, Carmen, muy bien. Muy bien. Ese es un texto clave que decimos porque Jesús es Dios. ¿Otro más? ¿Alguien más, hermanos? Ya participan un poquito más. Una idea, no tiene que decir, hermanos, quizás el texto, pero usted un pasaje puede decirlo. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Estamos aquí, hermanos, para aprender. Estamos aprendiendo, no estamos para acá para, uy, hermano, no sabe. No. Si usted tiene un aporte, hermano, con confianza lo puede comentar. ¿No? ¿Dónde, hermano, vemos que Jesús es Dios? ¿Alguien más? Amén, hermanos. ¿Alguien más? Josías, también tenemos en Romanos 9:5, que dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, viene Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito sea los hijos, amén. Amén. Muy bien, muy bueno, muy bueno. ¿Eso dónde está? En Romanos, ¿no? Sí, 9:5. Amén. Muy bien, Carmen, muy bien, muy bien. ¿Para qué? Muy bien. Por supuesto, hay textos que afirman que Jesús es Dios, pero los testigos de Jehová no lo creen. ¿Mm? Pero hay religiones pseudo cristianas que no creen que Jesús es Dios. Entonces, hermanos, la Biblia revela que Jesús es Dios. Primero de Juan 1:1. Romanos 9:5 me dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué además Jesús es Dios? Porque Jesús recibía adoración. En toda la Biblia no hay ninguna parte que los discípulos, los apóstoles, los profetas eran adorados. No hay ninguna. Cuando el discípulo se arrodilló ante Pedro, está en Hechos de los Apóstoles, le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Entonces los discípulos, los apóstoles, los profetas, nunca recibían adoración. Justamente ese fue el motivo por el cual el Señor permitió que Moisés, llevarse el cuerpo de Moisés y que Moisés no sea enterrado, porque iban a adorar a Moisés como un semidios, iban a caer en idolatría. Ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo dado a la idolatría. Cuando ellos salieron de Egipto y Moisés se fue al monte, ellos, hermanos, hicieron un becerro de oro. Entonces, ellos era un pueblo dado a la idolatría porque habían adoptado las costumbres de los pueblos paganos. Lamentablemente, hermanos, nosotros nos damos cuenta que el mundo nos influye. Ellos habían crecido en el ambiente de Egipto.
habían crecido en el ambiente del faraón, ahí había dioses, había imágenes, entonces ellos, de una u otra manera, el mundo lo influía también. Así como ahora también, hermanos, muchas veces el mundo está influyendo a la iglesia. Entonces, hermanos, Dios no permitió porque iban a adorar a Moisés como un semidios, quizás así una estatua, iban a caer idolatría, y iba a venir, hermanos, destrucción sobre el pueblo del Señor. Entonces, la Biblia sí dice que Jesús es Dios, y lo dice no solamente en un texto, lo dice en varios textos y lo conforma de manera sistemática en la palabra del Señor. Jesús recibía adoración. ¿Qué más hacía Jesús que podemos decir que es Dios? ¿Hay alguno? Perdonaba pecados. Ah, muy bien, muy bien. Perdonaba pecados. ¿Alguien tiene la autoridad para perdonar pecados? No, nadie. Nadie puede perdonar tus pecados. Puedes perdonar las ofensas que te han hecho, quizás sí, perdonar alguien te ofendió y alguien se te dice, ¿sabes qué? Perdóname, te ofendí, te lastimé, te dañé, perdóname, y tú lo perdonas, ¿no? Lo absuelves. Pero perdonar pecados, no puedes perdonar pecados. Alguien que está matando, asesinando, adulterando, tú puedes perdonarlo en el sentido, quizás es un familiar tuyo, está haciendo lo malo, te perdona, te haciendo mal, pero no lo puedes absolver de su culpa. Jesús perdonaba pecados. Amén. Jesús, hermanos, tenía poder sobre qué? Sobre la naturaleza. Entonces, varias cosas, hermanos, determinan que Jesús, hermanos, era Dios o es Dios. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham, yo fui. Y el hombre, los judíos dijeron, pero no tienes ni 50 años y dice que eres antes de Abraham. Y lo querían apedrear, lo querían agarrar a piedrones. Porque si algo eran campeones los judíos, eran tirar piedras. Entonces, la Biblia manifiesta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en varios pasajes de la Biblia, que Jesús es Dios. Eso es una doctrina, y es una doctrina que se encuentra en varios pasajes de la Biblia, no solamente es tomado de un texto. Eso se llama que es una doctrina, una enseñanza sistemática, una enseñanza ordenada, con un objetivo ordenado para revelar la verdad divina. Amén. Tito capítulo 2 versículo 1 dice, Tito capítulo 2 versículo 1, si alguien me lo lee más rápido, hermanos, que yo, me ayuda. Pero tú habla, le dice a Tito, Tito, ¿de qué iglesia era pastor? La vez pasada les enseñé, de la iglesia de Creta. Pero tú habla, no era pastor de los cretinos, hermanos, era pastor de los cretenses. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia sí habla mucho de doctrina. Timoteo 4:16, ¿sí? Timoteo 4:16 también, hermanos, nos habla de doctrina. Es importante que el creyente aprenda doctrina, porque, hermano, va a tener la base de su fe. A ver, tú eres cristiano, ¿no? Vas a la iglesia, te dicen a ti en el trabajo, en el estudio, en tu casa. ¿Qué creen los cristianos? Y muchos hermanos no saben qué decir, se quedan calladitos. Ahorita voy a llamarlo a mi pastor, ¿ya? Está bien que puedas llamar a tu pastor, pero es importante que sepas tu creencia. Como dice el católico, hermano, disculpe que tome una palabra católica, su credo, su lista de fe, lo que esa persona cree dentro de la doctrina bíblica, ¿no? Ahora dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, le dice el Señor, perdón, en Timoteo, perdón. Entonces, se habla de doctrina. Ahora, hermano, la doctrina también dice, ahora vamos a ver Hebreos, voy a agarrar estos textos, Hebreos 13, con los demás textos me ayudan, hermanos, para poder seguir con la ilación, para no estar distrayéndome en buscar. No os dejéis lleváis por diversas doctrinas y extrañas. Entonces la Biblia, hermano, nos anima y nos alienta, y es importante que todos los creyentes aprendan doctrinas fundamentales del cristianismo. Puede llamarse doctrinas fundamentales del cristianismo, puede llamarse doctrinas fundamentales de la Biblia, puede llamarse doctrinas fundamentales de la fe cristiana, puede llamarse doctrinas básicas, puede llamarse doctrinas esenciales, puede llamarse enseñanza fundamental del cristianismo. El mismo nombre, pero es lo mismo, hermano. Amén. Es la columna vertebral de nuestra creencia. La doctrina también dice es el soporte, es la base
es el fundamento de nuestra fe y de ahí se derivan las demás doctrinas. Dentro de las doctrinas podemos rescatar que las más fundamentales de nuestra fe también se le conocen como dogma de la iglesia. ¿Qué diferencia, hermanos, hay entre doctrina de la iglesia y entre enseñanzas que derivan de la Biblia? Por ejemplo, para que tú más o menos disiernas, puede ser una doctrina fundamental de la iglesia. Creo que no quiero, hermanos, confundirlos, pero quiero que me entiendan la idea. Yo tengo una opinión, ustedes ya saben una opinión mía y todo por el estilo, ¿no? Ustedes ya saben mi opinión, yo le he hablado también en la iglesia. Pero, por ejemplo, yo les digo, es un comentario, pero por favor no quiero que ustedes se confundan. No quiero, uy, el hermano dijo esto y de ahí me condenen a mí. ¿A qué me refiero? Hay iglesias, por ejemplo, que enseñan que los hermanos se deben solamente asistir con ropa de vestir y que todos los hermanos que tienen que dirigir o predicar el pastor solamente tiene que ser con corbata, con camisa y con pantalón de vestir. Les pregunto, ¿eso es una doctrina fundamental de la iglesia? No, Por supuesto que no. No es una doctrina fundamental de la iglesia. Imagínate una iglesia en la India, una iglesia en Filipinas, una iglesia, o sea, no se puede decir que todos los hermanos que tienen que tener terno, camisa, corbata, las hermanas tienen que tener vestidos, porque si no, no es iglesia. No, no están respetando la sana doctrina, como muchos dicen por ahí, ¿no? No, no podemos llevarlo una doctrina o una enseñanza, vamos a decir que viene de la Biblia, por supuesto, que puede tener una interpretación y decirlo, este es un dogma. No se puede. Hay iglesias, hermanos, hace 40, 50 años, lo que hemos leído la historia de la IEBP, hace 40, 50 años, hasta más, años 50 y 60, vamos a decir, las iglesias cristianas no usaban guitarra porque decían que hermanos, era del mundo. Hace años 40, 50, 60 no se podía usar guitarra, no se puede decir, porque eso es del mundo, hermano. Eso no es de Dios, decían. Y sin embargo, hermano, todas las iglesias ahora usan guitarra, guitarra eléctrica, teclado. Entonces, eso no se puede decir que era un dogma. Amén. No se puede decir que es un dogma de la iglesia, porque el dogma de la iglesia se mantiene firme, no va a cambiar. No podemos, la doctrina de la iglesia es no negociable, no lo puedes negociar, es el fundamento. Puede cambiar la forma, pero no puede cambiar el fondo. Amén. La doctrina va a seguir permaneciendo igual. Entonces, hermanos, eso, cuando una doctrina es fundamental, cuando una doctrina es el soporte o base de nuestra fe, también se le conoce como dogma de la iglesia. Por ejemplo, reconocer que Jesús es Dios es un dogma de fe, es un dogma de la iglesia. Amén. Las iglesias presbiterianas, hermanos, no sé si hay un presbiteriano por aquí, no me vaya a linchar. Hermanos, no dicen aleluya, no dicen gloria a Dios, no dicen. Sus cantos, hermanos, los que han ido a una iglesia presbiteriana, sus cultos es muy parecido al ambiente católico, donde no hay mucha bulla, donde no hay mucho esto, y no es como un ambiente pentecostal, donde los pentecostales pues ya, hermano, cantamos, alabamos a Dios y nos movemos, danzamos en el Espíritu Santo, entonces no hay ese fervor, es una iglesia tranquila, apaciguada, ¿no? Entonces, hermanos, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso, hermanos, quiero que entiendan que la doctrina es el soporte de nuestra fe. Ya más o menos están entendiendo lo que quiero comentarles. Ahora, característica de la doctrina cristiana. Primera característica en cuanto a la doctrina cristiana es que el creyente debe tener conocimiento de la doctrina de la fe cristiana. Es importante que nosotros, hermanos, conozcamos doctrina cristiana porque eso va a influenciar a nuestro crecimiento espiritual. No solamente eso, sino que también va a permitir, hermanos, que haya un desarrollo espiritual, que haya un conocimiento espiritual, donde tú conozcas tu fe, tu credo, tu creencia. La Asamblea de Dios, por ejemplo, tiene dentro de su doctrina fundamental 16 doctrinas que yo le he revisado estos días, todas doctrinas muy, muy correctas, muy, muy fundamentadas en la palabra. Hay iglesias, hermanos, como la YPP, donde yo he pertenecido, hermanos, que están declarando como 12 doctrinas fundamentales.
Hay iglesias, hermanos, que han declarado dentro de su dogma de fe 10 doctrinas fundamentales, pero todas, hermanos, casi compartimos la misma doctrina básica. Amén. Entonces, el creyente debe tener conocimiento de la doctrina de la fe cristiana. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, a ver si alguien lo puede leer. ¿Nadie? ¿Qué dijo Hebreo qué? Hebreos capítulo 1 dice, hermanos, acá lo tengo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien instituyó asimismo de todo y asimismo el Señor del universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de Dios de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en toda la de las alturas. Hermanos, la doctrina, hermanos, cristiana está basada en la revelación bíblica. Amén. Ahora, el creyente debe tener conocimiento de la doctrina de la fe cristiana porque es la base y el soporte de su fe. Segundo, el creyente debe estar preparado para no caer en el error, para no caer en el error. ¿Por qué nosotros, hermanos, caemos en el error y caemos muchas veces en las sectas? Yo, hermanos, le comparto un testimonio. Me acuerdo en la iglesia, hermanos, que un hermano, una persona se convirtió, era familiar de una hermana que ya tenía años en la iglesia. Se convirtió al Señor, vino a la iglesia, hermanos, y el hermano era bien fervoroso para cantar, para alabar a Dios, todo. Y recién comenzó a congregar y tenía, por ejemplo, hermanos, 2 meses, 3 meses. Y comenzó, hermanos, a salir a predicar. Mira, este hombre que se convirtió al Señor tuvo el impulso de salir a predicar. Dijo, yo quiero predicar la palabra de Dios en la calle, quiero evangelizar. Tenía ese impulso de compartir la palabra. Como muchos de ustedes lo tienen también ese deseo de compartir la palabra de Dios. Entonces, hermano, comenzó a salir, se consiguió un megáfono, un aparatito, un parlantito, comenzó a predicar, siendo todavía, hermanos, una persona creyente, comenzando recién en las cosas de Dios y que no tenía mucha doctrina todavía. Y comenzó, hermanos, a hablar la palabra y predicar. En ese momento, hermanos, un día predicando, hermanos, se encontró con hermanos de la iglesia de los unitarios. Algunos lo conocen como solo Jesús. Entonces, hermanos, le dijeron, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy evangélico. ¿Y tú sabes que solamente hay solo Jesús nomás? No es Padre, Hijo, Espíritu Santo, solamente es Jesús nomás. Y así. Entonces, hermanos, lo convencieron. Amén. Lo convencieron, le hablaron, no tenía doctrina. ¿Por qué es importante que el creyente tenga doctrina? Porque el creyente así, hermanos, va a evitar caer en el error de las falsas enseñanzas o de las herejías o de las sectas. ¿Cuántas veces lamentablemente se ha visto hermanos en la iglesia y después han hermanos terminado en la iglesia mormona, han terminado en la iglesia adventista, han terminado ahora en Diosa Madre, han terminado en Testigos de Jehová, han terminado hermanos en iglesia científica, han terminado... ¿Por qué? Porque no tenía, hermano, una buena preparación doctrinal. Entonces cae en el error. ¿Por qué tengo que aprender doctrina? Porque va a permitir que yo esté preparado para no caer en el engaño, para no caer en el error. Y eso lo dice la Biblia. Efesios 4:14. A ver, alguien rápido de Biblia que participe. Efesios 4:14. ¿Nadie? Efesios 4, A ver. sí, dice así, ya la Amén. vista me está fallando también. Amén. Escuchamos, hermana. Dice así, para que ya no seamos niños
fluctuantes, 4:14, ¿no? Para que ya no seamos niños, fluctuantes. se me fue. Para que ya no A ver, seamos niños no, pero fluctuantes, escuchen, gracias Carmen, para que ya no Sí. seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos ¿qué dice la Biblia? No seamos primeramente, niños, para que ya no seamos niños. Hermano, pero la Biblia dice que hay que ser como niño. Eso habla en el aspecto de la fe, de que hay que creer como un niño. Tú al niño le dices, tu diente se salió, tu diente ahora voy a ponerlo atrás de tu almohada, va a venir el ratón ratatouille, y te va a dar tus 5 soles, o te va a dar tu propina. ¿Y el niño lo cree o no lo cree? Lo cree. A los niños los mandan, hermanos, en diciembre, los mandan a que duerma porque va a venir Papá Noel. Papá Noel va a venir, ahorita te va a dar tu regalo. El niño cree o no lo cree. En cuanto, hermanos, a creer, la Biblia habla de una facultad de niño. Pero cuando ya habla, hermanos, que hay que dejar de ser niños, está hablando en cuanto a la madurez, la responsabilidad, el crecimiento espiritual, el desarrollo de la fe en el creyente. Ya no puede ser niño. Entonces, ¿qué va a traer la doctrina? Va a traer crecimiento espiritual, fortaleza espiritual, desarrollo espiritual en tu vida, para que ya no seamos niños fluctuantes, que estemos por un lado para aquí, otro lado para allá, otro lado para allá. Tú tienes que establecerte en un lugar. A varios también he dicho yo, no es bueno que un creyente, hermanos, vaya a una iglesia un domingo, vaya a otra iglesia otro domingo va a otra iglesia, un día va a la iglesia de aquí, otra iglesia de allá, y al final recibe diferente enseñanza y se confunde. Por eso es importante que un creyente tenga una congregación. Lo primero, vienes a Cristo. Busca tu congregación, busca tu iglesia, te haces miembro de la iglesia. Ahí te bautizas, te haces miembro, participas, descubres tu ministerio, tu don, tu talento y activas en la iglesia. Pero tienes que tener una grey, tienes que tener una congregación, tienes que tener un pastor que te pueda aconsejar, que te pueda discipular. Entonces, hermanos, es importante que no seamos niños fluctuantes. Dice que son llevados por qué? Todo viento de doctrina. ¿Cuándo comenzó la doctrina de la prosperidad? Comenzó, hermanos, en el año 2000, tanto por ahí comenzó a hablarse de la prosperidad. Dios te va a bendecir, tienes que sembrar, tienes que cosechar, tienes que dar esto, y hasta, hermanos, tanto lo aprietan a la persona que hasta pobres hermanos, lo tienen que dan su casa, lo venden su terreno, dan la plata, y hermanos, al final se vuelve ¿qué? Se vuelve, hermano, un esclavo de personas que solamente, hermanos, caen en ¿qué? En lo económico. Y por eso, hermanos, los pastores, o muchos de los pastores, son mal vistos, porque todo ya se vuelve, hermano, prosperidad, sembrar, cosechar, dar. La Biblia dice que hay que dar, la Biblia dice que hay que ofrendar, la Biblia dice también que podemos diezmar, que podemos darle al Señor. Pero cuando ya, hermanos, se caen en esa doctrina de la prosperidad, 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 nos desviamos, hermanos, del ámbito espiritual. Entonces, hay vientos de doctrina. Aparecen, hermanos, ciertas creencias que afectan, hermanos, la vida espiritual y muchas veces a la iglesia. Amén. Segunda de Tesalonicenses también dice, hermanos, aquí, si alguien lo tiene, hermanos, es más rápido, lo puede leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Amén. Capítulo 3, versículo 6. Amén. Dice, hermanos, te ordenamos, hermanos, que en nombre del Señor Jesucristo, que no apartéis tu hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros los apóstoles. Amén. Entonces, hermano, es importante conocer la doctrina para no caer en el error. Ahora, otra cosa muy importante, tercera característica en cuanto a la doctrina, el creyente debe defender su doctrina. Amén. Ahora, esto no es, hermanos, un afán para poder pelear, para poder, hermanos, llegar al pleito,
Pero, por ejemplo, imagínate, hermanos, de que tú estés en un trabajo, ¿ya? Estás en un trabajo, hermanos, y tú eres cristiano, conoces la palabra, y aparece, vamos a decir, un diosa madre, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Y comienza a compartir su fe, su creencia, su doctrina de diosa madre a las personas que están ahí. Y tú estás ahí, hermanos, en el almuerzo, en el refrigerio, o un momento quizás donde no hay mucho trabajo, algunos trabajan en una empresa, en una fábrica, no lo sé. Y comienza a compartir diosa madre. Y tú sabes que no hay diosa madre. ¿Te quedarías callado, hermanos? ¿Te quedarías calladito? O tú dirías, ¿sabes qué? Pero la Biblia no dice eso. Tendrías que refutarlo, ¿sí o no? Por supuesto, con todo respeto, sin alterarte, sin llegar a pelear. No vas a ir, hermanos, a la pelea. Si la otra persona se pone fosforito, se enfurece, mejor tú te quedas callado. Evitas, hermanos, porque vas a quedar peor. Pero, hermanos, tú puedes defender tu fe. Tú puedes, hermanos, hablar de tu fe. No existe Diosa Madre. Amén. Entonces, hermanos, el creyente debe tener, dice, debe defender su doctrina, debe defender su creencia. Primera de Pedro, capítulo 3 versículos 15. A ver, alguien, hermano, rápido de Biblia. Tito 1:9. ¿De Pedro qué? Primera de Pedro 3:15 y Tito 1:9. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Así dice, hermanos, amén. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que mande razón de la esperanza que hay en vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos, hermanos, que nosotros conocer la palabra, conocer la doctrina cristiana. Amén. Cuando haya oportunidad, hermanos, de poder, hermanos, quizás compartir la doctrina, tenemos que hablar a las personas la palabra del Señor, porque muchos a través de la palabra, hermanos, se van a salvar. Aquellos que, hermanos, son obedientes se van a salvar. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Entonces, hay tres cosas importantes. Debemos conocer la doctrina, debemos estar preparados para no caer en error y también, hermanos, debemos estar preparados para defender nuestra fe. Amén. Doctrina. La doctrina es todo aquello que todos los cristianos debemos creer y enseñar. Conocer doctrina es tener un fuerte conjunto de creencias verdaderas sobre la fe y la vida cristiana. Amén. Conocer doctrina es tener un fuerte conjunto, un fuerte conocimiento de conjunto de creencias sobre la fe y la vida cristiana reveladas en la palabra de Dios. Amén. Reveladas en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la doctrina más importante del cristianismo tenemos, uno, la deidad de Cristo. Dos, la salvación por gracia y no por obras. Tres, la Trinidad de Dios. Cuatro, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Quinto, la salvación del hombre. Sexto, la Iglesia, mensaje, ministerio y doctrina. Séptimo, la segunda venida de Cristo. Octavo, ordenanza de la Iglesia. Noveno, la obra del Espíritu Santo. Décimo, destino de los justos y los impíos. Hermano Josías, ¿hay más? Sí. Hay más doctrinas fundamentales, pero sinceramente, hermanos, por tiempo no vamos a poder estudiar todas, porque vamos a ver en cada clase una doctrina. Entonces, imagínate estudiar, hermanos, más doctrinas, estaríamos, hermanos, alargando mucho el curso. Pero, hermanos, en paréntesis, hermanos, estos, hermanos, son las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y aquello, hermanos, que tenemos que conocer, que tenemos que tener amplio conocimiento, hermanos, en cuanto a estas doctrinas. Tenemos que conocer textos, tenemos que conocer capítulos, pasajes de la Biblia, tenemos que conocer, hermanos, tratados de la Biblia, textos, versículos, pasajes.
lecturas que, hermanos, determinen, hermanos, lo que nos está hablando. No podemos decir, bueno, sí sé que Cristo es Dios, pero tiene que haber una exposición de textos. Cuando tú conoces el texto, conoces la doctrina y puedes hablarlo y puedes compartirlo y aún lo puedes defender, eso se llama, hermanos, apologética. El conocer, el tener conocimiento, un amplio conocimiento de la doctrina, significa, hermanos, apologética. Estás adoctrinado con la doctrina de Cristo, así como los partidos políticos adoctrinan con el aprismo, con el comunismo, otros estudian el capitalismo y tienen sus doctrinas, sus teorías, sus postulados, sus enseñanzas del capitalismo, del comunismo, sus enseñanzas, hermanos, del APRA. Así también, hermanos, la iglesia cristiana tiene sus doctrinas básicas, sus doctrinas fundamentales. ¿Por qué la deidad de Cristo? Uno, porque sabemos que Cristo es Dios. Segundo, la salvación por gracia y no por obras. Un texto solamente. Cada uno de ellos vamos a estudiarlo en cada clase, hermano, así que vamos a profundizar. Pero vamos acá a mencionarlo algo superficial nomás. Un texto que me diga que la salvación es por gracia y no por obras. Hay varios, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que la salvación solamente es por fe? ¿Dónde dice que no es por obras? ¿Por qué la iglesia adventista, hermanos, enfatiza tanto las obras? ¿Por qué la iglesia católica ha enfatizado tanto las obras? Tanto que hay una noción en la mente del hombre que dice, si tú eres bueno, te vas con Diosito. Si tú eres malo, te vas abajo al infierno. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si alguien lo lee. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces la Biblia manifiesta que la salvación es por gracia y no por obras. Amén. Cuando estemos en el cielo, hermanos, nadie va a decir yo estoy acá en el cielo porque yo soy bueno, porque yo soy más fuerte, porque yo conozco más la palabra, porque yo ayunaba, yo vigilaba, yo predicaba, yo enseñaba, yo fui pastor, fui misionero, yo fui reverendo, yo fui profesora de escuela dominical, yo llevaba cosas a los niños, yo hice tantas cosas. Nadie va a decir eso. Nadie va a decir yo soy salvo porque de chiquito me gustaba la Biblia, ir a la iglesia. No, nadie va a decir eso. ¿Qué vamos a decir? Digno es el Cordero inmolado. Amén. Por la cual hemos sido salvos. Solamente por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Solamente porque Dios ha tenido gracia para con cada uno de nosotros. Y nadie se va a gloriar. Nadie va a decir yo estoy acá porque yo soy mejor que ustedes. Los que están abajo son una chusma. Nadie va a decir eso, hermanos. Solamente por la gracia de Dios. La Trinidad de Dios. Sabemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, es una doctrina fundamental de la iglesia, un dogma de Dios. La inspiración de las Sagradas Escrituras. Hemos visto, hermanos, que la inspiración de Dios es palabra de Dios. Amén. La salvación del hombre. Amén. Vamos a estudiar esa doctrina también de la salvación del hombre, hermanos. La iglesia. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a estudiar el mensaje de la iglesia, el ministerio de la iglesia y también la doctrina de la iglesia. Bueno, todo esto es la doctrina de la iglesia que estamos viendo, ¿no? La segunda venida de Cristo. Todos, hermanos, sabemos de que Cristo va a regresar a la tierra por segunda vez. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Saben ustedes eso, hermanos? Que Cristo va a regresar a la tierra. Pero primeramente, amén, Angie.
Pero primeramente, hermanos, antes que Cristo venga a la iglesia, va a haber todos unos acontecimientos, ¿no? Ustedes ya saben muy bien que va a suceder el rapto de la iglesia. Todos los cristianos, hermanos, vamos a ser arrebatados. Y cuando seamos arrebatados, hermanos, Jesucristo va a estar en las nubes y seamos arrebatados, dice la Biblia, que este cuerpo, hermanos, va a ser transformado de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Tendremos el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado. Y los que están muertos en Cristo, aquellos creyentes que murieron, hermanos, en Cristo, fueron cristianos, van a resucitar y su cuerpo, hermano, también será glorificado. En un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿no? Los muertos de Cristo se levantarán y después nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos levantados, iremos transformados y seremos reunidos con el Señor en el aire, dice la Biblia. Esa es doctrina cristiana. Eso es el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, hermanos, va a aparecer ¿quién? El anticristo. Va a aparecer el anticristo. Va a aparecer como hombre, el gran hombre, el gran líder, más que Trump, hermanos, va más que Trump, más que Putin, va a ser más que ellos, hermanos. Va a traer, hermanos, mucha paz a Medio Oriente. Se va a pintar como un líder que va a solucionar los problemas, hermanos, en el mundo. Va, hermanos, a unir todas las naciones. Por eso, hermanos, se habla mucho del orden mundial. Ustedes escuchan mucho que la gente habla orden mundial, orden mundial, orden mundial. En cierta parte tienen razón. Y hermanos, él se va a levantar como un líder. Pero 3 años y medio, hermanos, después, él va a comenzar a perseguir a los judíos. Y aquellos creyentes que hayan quedado, hermanos, van a ser perseguidos para ser marcados con el 666, que es la marca de la bestia. Y hermanos, y aquellas personas que se dejen marcar van a perder, hermanos, todo, toda posibilidad de salvación. La Biblia habla que se va a quedar creyentes fríos, creyentes tibios, que todavía, hermanos, están en la iglesia, pero viven en el pecado, viven con doblez, no se consagran, no se afirman. La Biblia dice que ellos se van a quedar. Solamente creyentes que están viviendo en santidad, en obediencia, consagrándose, van a ser levantados. Amén. Eso creemos en la segunda venida de Cristo. Ordenanzas de la iglesia. La vez pasada tocamos. Hay 2 ordenanzas fundamentales de la iglesia. ¿Cuáles son? Sacramentos sagrados de la iglesia. Ya hemos llevado ese curso. ¿Cuáles son los 2 sacramentos sagrados de la iglesia? La iglesia católica tiene 7 sacramentos. Penitencia, confirmación, y bueno. Pero la iglesia cristiana solamente tiene 2 ordenanzas, 2 dogmas fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Está facilito, ¿ah? Ya hemos estudiado. Bautismo. Uno es bautismo, otro, Santa Cena. amén, Santa Cena. Muy bien allí. Doctrina y Santa Cena. Perdón, bautismo y Santa Cena son las 2 doctrinas o dogmas fundamentales que Dios ha ordenado a la iglesia. Jesucristo participó de esas dos. Jesucristo no se confirmó, no hizo primera comunión, no. Jesucristo se bautizó y Jesucristo participó de la Santa Cena. Amén. Esos son ordenanzas. La obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Quién da vida espiritual al creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía en la verdad? El Espíritu Santo. Hay una obra del Espíritu en nosotros. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da fuerza para vencer el pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos, hermanos, hace que nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Amén. Hay una obra del Espíritu Santo en el creyente. Destino de los justos y los impíos. Amén. Creemos, hermanos, que los que son declarados justos, hermanos, iremos, hermanos, a la presencia de Dios y experimentaremos cielos nuevos y tierras nuevas. Y los impíos, hermanos, van a experimentar la perdición, hermanos, y que terminarán en el lago de fuego, lamentablemente. Aquellos que no se arrepintieron, que estarán ahí, hermanos, por la eternidad. Amén, hermanos. Esas son las doctrinas básicas que vamos, hermanos, a estudiar. El grupo, se han preparado los grupos que les armé, se han preparado. Había un grupo de hermana Carmen. ¿Tiene alguna exposición, hermana?
Y también había un grupo de hermana Irene, hermana Gaby. Hermana Carmen, ¿se llegó a preparar, hermana? Eh, sí, Josías, un poquito estoy averiguando sobre la deidad de Cristo, Ya, que es una doctrina cristiana fundamental que afirma que Jesucristo es Dios amén. mismo, y que no es un profeta, no es un hombre sabio, sino es Cristo mismo, no es Dios. Y ahí hay textos que Juan 1:1, ¿no? Y varios textos que verifican que Cristo es Dios, ¿no? Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, hermanos, vamos a comenzar a estudiar el día martes. Vamos a arrancar con el tema, hermanos, de eh, la deidad de Cristo. Amén. Vamos a profundizar un poquito en el tema. Vamos a estudiar la deidad de Cristo. Y de ahí vamos a dar, hermanos, progresivamente, llevando, hermanos, todas las doctrinas básicas. Hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Algo que haya quedado, hermanos, en el aire. Con confianza, hermanos, puede preguntar para continuar el próximo martes, hermanos, con el tema la deidad de Cristo. Faltaba el reino milenial, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva, creo, ¿no? Sí, eso lo vamos a mencionar en la segunda venida, en el destino de los justos y los impíos, ahí vamos a mencionarlo ahí. Como les digo, hermanos, son varias doctrinas, son 15 y 6, pero por orden, por motivo de tiempo, hermano, no vamos a poder estudiarlo todos, pero sí lo podemos, hermanos, averiguar, lo podemos ver. La próxima semana, hermano, vamos a comenzar con la idea de Cristo, ya vamos a tocar el tema, también vamos a tocar el tema, vamos a profundizar con textos, con ciertas, ya más estudio bíblico. Amén. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, hermanos? Ahí sí, hermana Angie, no la escuché, no sé si me puede escribir. Tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué en el tiempo antes, no existían pastores? Se prendió la voz, pero de ahí se apagó. Hermano, si alguien escucha y me lo dice, ¿me puede repetir la pregunta, hermana Angie? Si alguien lo escuchó. Amén. Hermanos, ¿alguien más que quiera preguntar? Amén, hermanos. ¿Alguien más que desee preguntar, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Me puedes escribir al WhatsApp, Angie? Tengo mi celular aquí, ahí me puedes escribir. Puedes hacerme la pregunta. A ver. Tengo una pregunta. ¿Por qué tengo esa duda? ¿Por qué en el tiempo de antes las mujeres no podían ser pastoras? Pastoras de la iglesia estás hablando, ¿no? Sí. Hermanos, el llamado ministerial, aunque suene un poco, sabemos, hermanos, que el tiempo ha cambiado, ¿no? Porque ahora, hermanos, cuando se ve toda exclusión de la mujer en una institución o algo, se dice, ¿no? Que la mujer no tiene las mismas oportunidades, que la mujer está siendo, rechazada, discriminada. Y hay una política, hermanos, que estamos viviendo de que la mujer ocupe más lugares en el poder, en el ambiente político, en el ambiente judicial, la mujer sea más autoridad. Ahora también vemos presidentas mujeres, ¿no? Bachelet, hermanos, hace poco Cristina Fernández también allá en Argentina.
presidentes, hermanos, acá también en Perú, Dina, ¿no? Ha sido también presidenta. Entonces, como que hay una política de apertura a la mujer, del feminismo, ¿no? Que somos iguales, tenemos el mismo derecho, todo. Entonces, y muchas veces se dice, ¿y por qué la mujer no puede ser pastora? Porque todo es, hermano, es un movimiento, ¿no? Y la Biblia, hermanos, habla, hermanos, de que el llamado al ministerio, hermanos, recae en el hombre. Amén, recae en el hombre. Hermanos, recae en la cabeza de la familia, o sea, en este caso el hombre. El hombre no es más importante que la mujer, para nada. Pero hermanos, tienen diferentes funcionalidades. La Biblia no habla de un ministerio para que una mujer sea pastora. Y entonces muchos dicen, ¿y por qué hay hermanas que lideran una iglesia? Bueno, a veces ha habido hermanos que no han querido asumir el cargo, no han querido asumir la función, y hermanas que ejercen, hermanos, un ministerio pastoral, enseñan, predican, hasta pueden predicar mejor que un varón. Enseñan, tienen paciencia, tienen esto, pero el llamado, hermanos, recae en el varón, recae en el hombre, recae, hermanos, en la cabeza del hogar. Amén. Entonces, hermano, el Pero, llamado. pero puede haber líderes, porque la No, hermana de Moisés ha sido jueza y ha claro, manejado grupos, no, pero pastora no. hay hermanas que pueden ejercer cierto liderazgo, que pueden predicar, que pueden enseñar. Como le digo, ahora ya el tiempo ha cambiado, ¿no? Hay hermanas que lideran, que llevan ministerio, que llevan enseñanza, pero el llamado primordial, hermano, es para el varón, es para el hombre. Por eso que no había tampoco apóstolas, ¿no? No había, todos los discípulos de Jesús fueron varones. Entonces, hermanos, el llamado es para el hombre. De que una hermana pueda predicar, pueda enseñar, la Biblia sí, sí, hermanos, hermano, ahora la iglesia lo avala, ¿no? Por eso que yo he ido a iglesia donde la que predica es la hermana. Y he escuchado hermanas que predican mejor que un varón, que pueden predicar mejor que yo, y son mujeres. ¿Y qué pasó? Y no es que para llamados para los hombres solamente, Dios se puede usar, hermana, pero el llamado es primordial para el varón. Amén. A mi hermano, esa pregunta no estaba muy de acuerdo al tema, pero bueno. ¿Alguien más, hermanos, alguna pregunta acerca del tema? Amén, está bien. Angie. Bueno, hermanos, que Dios me lo bendiga. Nadie va a preguntar. Entonces, hermanos, terminamos aquí. Comenzamos. Carmen, pregunta. No, está claro, José. Ya. Hermanos, comenzamos y terminamos aquí, hermanos. Gracias, hermanos, por participar. Nos vemos el día domingo, el día martes, hermanos, a las 8. Nos estaremos hablando de la idea de Cristo. Yo, hermano, le estoy mandando siempre Word, materiales, así para que lean. No sé si lo leen, hermanos, amén. Lo revisan, lo leen, hermanos. Hoy también mandé un video. Entonces, hermanos, léanlo, hermanos, para que ustedes puedan también participar del tema, puedan conocer. Amén. Entonces, hermanos, vamos a quedar aquí con el tema y vamos a continuar el próximo martes. No olvidemos, hermanos, que el día sábado y el día domingo, hermanos, vamos a tener servicio, hermanos. Amén. Va a venir el pastor Teodoro Palomino. Vengamos, hermanos, a participar de estos servicios. Mañana. Mañana, hermanos, tenemos culto a las 8 y el domingo a las 5. Hermano, eso es todo. Que Dios me lo bendiga. Oremos, hermanos, porque estamos preparando para el mes de febrero una charla para los matrimonios. Así que ahí voy a invitarle a mi hermano Julio a que pueda visitarnos, porque va a ser una charla para los matrimonios, hermanos. Eh, También para nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Vanessa, nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Angie, que son personas que están casadas, hermanos. Vamos a tener una charla el próximo mes para matrimonios. Eso es todo, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el día martes. Chao.